Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y en las tribulaciones ha crecido su alegría, y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. Veamos lo que hoy nos dice el Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La pandemia ha descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, que no hace excepción entre las personas, ha encontrado en su camino devastador grandes desigualdades y discriminaciones. Y las ha aumentado. La respuesta a la pandemia, por lo tanto, es doble. Por un lado, es indispensable encontrar la curación para un virus pequeño pero tremendo que pone de rodillas al mundo entero. Por otro, tenemos que sanar el gran virus, aquel de la injusticia social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación, de la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de curación hay una elección que, según el Evangelio, no puede faltar. Es la opción preferencial por los pobres. Y esta no es una opción política, es ni una opción ideológica de partidos, no. La opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio. El primero que la ha hecho ha sido Jesús. Lo hemos oído en la carta de los Corintios que se ha leído al comienzo. Él, siendo rico, se ha hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Se ha hecho uno de nosotros. Por eso, en el centro del Evangelio está esta opción, al centro del anuncio de Jesús. Cristo mismo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose similar a los hombres, y no ha elegido una vida de privilegio, sino que ha elegido la condición de siervo. Se hizo nada a sí mismo haciéndose siervo. Ha nacido en una familia humilde y ha trabajado como artesano. Al comienzo de su predicación ha anunciado que en el reino de Dios, los pobres son los bienaventurados. Estaba en medio de los enfermos, de los pobres, de los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Y muchas veces ha sido juzgado como un hombre impuro, porque iba a ver a los enfermos, los leprosos, y estos son gente impura según la mentalidad de la ley de la época. Y él se ha arriesgado para estar cerca de los pobres. Por esto los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos, a los encarcelados, a los excluidos, a los olvidados, a quien le falta el alimento y el vestido. Podemos leer aquel protocolo famoso por el cual seremos juzgados todos. En Mateo 25. Este es un criterio clave de autenticidad cristiana. Algunos piensan equivocadamente que este amor preferencial por los pobres sea una tarea para pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia, decía San Juan Pablo II. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y la promoción de los pobres. La fe, la esperanza y el amor necesariamente nos empujan hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá de la necesaria asistencia.
implica en efecto el caminar juntos, el dejarnos evangelizar por ellos, que conocen bien a Cristo que sufre, el dejarnos contagiar por su experiencia de salvación, por su sabiduría, su creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecernos mutuamente. Y si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar en el futuro, tenemos que trabajar juntos para curarlos, para cambiarlas. Y a esto conduce el amor de Cristo, que nos ha amado hasta el fin. Y llega hasta los límites impensados. Llevar a las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos a través de su pobreza. Lo hemos escuchado. Todos estamos preocupados por las consecuencias sociales de la pandemia. Todos. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas. Cierto, pero esta normalidad no tendría que comprender las injusticias sociales y el degrado del medio ambiente. La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale igual. ¿Salimos mejores o salimos peor? Tendremos que salir mejor para mejorar la injusticia social y el medio ambiente. Hoy tenemos una ocasión para construir algo diferente. Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de asistencialismo. Con esto no condeno el asistencialismo. Las obras asistenciales son importantes. Pensemos en el voluntariado, estructuras más hermosas que tiene la Iglesia italiana. Pero tenemos que ir más allá, resolver los problemas que nos empujan a poner en marcha el existencialismo. Una economía que no recurra a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de puestos de trabajos dignos. Este tipo de aprovechamiento está disociado de la economía real, que tendría que dar beneficios a la gente común. Y además resulta a veces indiferente a los daños infligidos a la casa común. La opción preferencial por los pobres, esta exigencia ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso para pensar y diseñar una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro. Y nos anima para proyectar el cuidado del virus, privilegiando a aquellos que tienen más necesidad. Sería triste si en la vacuna por el COVID-19 se diera prioridad a los más ricos. Sería triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de tal o cual nación y no sea universal y para todos. Y qué escándalo sería si toda la asistencia económica que estamos observando, la mayor parte con dinero público, se concentrase para rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común o al cuidado de la creación. Son criterios para elegir cuáles serán las industrias que hay que ayudar. Aquellas que contribuyan a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. 4 criterios. Si el virus nuevamente tendría que intensificarse en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, tendríamos que cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, el médico del amor divino integral,
es decir, de la curación física, social y espiritual, como es la curación, la sanación que hacía Jesús. Tenemos que actuar ahora para curar la epidemia provocada por los pequeños virus invisibles, para curar aquellas provocadas por las grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga a partir del amor de Dios, poniendo las periferias en el centro y los últimos en el primer lugar. No os olvidéis el protocolo sobre el cual seremos juzgados. Mateo 25. Pongámoslo en práctica en esta empresa, con la epidemia. Y a partir de este amor concreto, como dice el Evangelio ahí, anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. De lo contrario, saldremos peor de la crisis. Que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza para salir mejores, respondiendo a las necesidades del mundo de hoy. Gracias. Pues nada, estamos ya ante la lengua española. Un saludo y luego el Papa hará síntesis de catequesis. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus, que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos a Jesús que nos ayude a curar las enfermedades que provocan los virus y también los males que causa la injusticia social. Que el amor de Dios, anclado en la esperanza y fundado en la fe, nos impulse a poner las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra transmisión. Les agradecemos habernos acompañado esta mañana en nombre de mis compañeros Santo Verónica Padre, Vega y Fernando Chavarri y en la locución Betty Marchetti. Pues sigan ahora con nuestra programación. Buenos días.